Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Hoy es 30 de abril del año 2020 y vengo a compartir una palabra con ustedes en esta tarde. Había estado un poco ausente y no había subido más videos debido a que pues estaba un tiempo con el Señor, pidiendo su dirección, su misericordia, pidiendo sabiduría, pidiéndole al Señor que me revelara aún más pues el camino de Él y su propósito con mi vida y pues buscando su favor y su rostro. En el día de hoy traigo otro mensaje que se llama Desenmascarando la Apostasía 2, que era el que había quedado pendiente. Y voy a leer en autoridad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así en 1 de Pedro 4:17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, como primero, es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa. En todos los pasajes, en muchos pasajes de la Biblia, donde podemos leer y escudriñar las Escrituras, sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, podemos encontrar muchos tratos de Dios para con su pueblo, Israel. Nos damos cuenta que era un pueblo escogido, un pueblo que Dios había determinado amar, bendecir, proteger, salvar. Pero era un pueblo rebelde, era un pueblo desobediente, era un pueblo que muchas veces se desvió hacia los Baales, se desvió a buscar dioses ajenos, a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Un pueblo que se desvió a la incredulidad, a la desobediencia, a la iniquidad, a la idolatría. Mas sin embargo vemos muchos episodios donde Dios bendecía a este pueblo cuando ellos obedecían y ellos determinaban buscar al Señor. Y siempre la forma era en que Dios le pedía a ellos para Él volverse a ellos de nuevo, porque muchas veces perdían la presencia de Dios. Veíamos que el arca era quitada, el arca de la presencia de Dios. Veíamos que ellos eran avergonzados delante de sus enemigos, de que venían plagas para ellos. Venía mortandad, hambre y muchas cosas terribles, pero muchas veces Dios hablaba a través de sus profetas y les exhortaba diciéndoles que buscaran el rostro del Señor, que lo buscaran en ayuno, lloro y lamento, que lo buscaran y se arrepintieran de sus malos caminos, para que Él se volviera a Él, tuviera misericordia y se volviera a ellos, a su pueblo Israel. Leyendo esta palabra, 1 de Pedro 4:17, nos damos cuenta de que el juicio de Dios siempre comienza por sus hijos, por su casa, a los que Él ha puesto para ser mayordomos, para ser administradores, para ser un pueblo de ejemplo ante muchas naciones, ante otros pueblos. Por eso hoy en día es necesario que nos volvamos a Dios. Yo qué días meditaba en el Señor, en su palabra, y me podía dar cuenta y sentir en mi espíritu fuertemente de que lo que ha venido y está por venir no es específicamente o solamente por culpa de los impíos, de los que no conocen al Señor, porque ellos no lo conocen. La gran culpa o la gran responsabilidad
que nosotros tenemos es que ya conocemos los caminos del Señor, de que ya conocemos su palabra, de que ya conocemos sus promesas, de que ya conocemos que Él es fuego consumidor, que conocemos de que Él es fuerte y celoso, conocemos de que Él es un Dios que se pone celoso cuando buscamos y adoramos y le damos prioridad a otras cosas, conociendo ya su palabra. Entonces somos más responsables que aquellos que aún no han conocido todavía el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Somos más responsables, por eso el juicio, los juicios de Dios siempre venían por la casa de Israel. Venía para con ellos. Llegaban los sacerdotes, le decían a los sacerdotes, lloren, rasguen su corazón y no sus vestidos. Lloren los sacerdotes desde la entrada hasta el altar y digan, Señor, hemos pecado contra ti, perdónanos. Y tenía que venir arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Luego en el Nuevo Testamento vemos como Juan el Bautista también, cuando él estaba en el desierto y luego el Señor ya le permite aparecer en escena, vemos que Juan el Bautista viene a predicar arrepentimiento, un bautismo de arrepentimiento, preparando el camino para el Señor. Luego podemos ver que aparece el Señor Jesucristo como Mesías, como Salvador, y dice, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También trayendo arrepentimiento, mostrándole a la humanidad, mostrándole al ser humano de que siempre necesitamos meditar sobre nuestros caminos, mostrándole al ser humano, al creyente, también de que debemos, a medida que vamos caminando, transitando en el camino del Señor, debemos de en todo tiempo estar santificándonos, pidiéndole perdón, pidiendo misericordia, porque hoy en día se ha enseñado de que somos un pueblo selecto, de que somos un pueblo aparte. Sí, eso es cierto, lo dice la palabra en muchas partes de que somos real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice la Biblia. Pero entonces nos hemos creído que somos indispensables e intocables, y esto ha afectado al pueblo de Dios, haciendo creer al pueblo de Dios que podemos, que con que hagamos una oración de fe, con que vayamos a la iglesia todos los domingos, con que vayamos a ayunar a una iglesia o ayunemos en la casa o oremos ciertas horas al día o ayunemos varios días, con esto ya creemos de que ya no necesitamos un arrepentimiento, no necesitamos estar limpiando nuestras vestiduras como dice Eclesiastés 9, capítulo 5, 7. En todo tiempo estén blancos tus vestidos y que nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces es tiempo de volvernos a Dios, iglesia. Es tiempo de meditar sobre nuestros caminos, si estamos haciendo las cosas y si estamos cumpliéndole a Dios, si estamos haciendo la tarea como debe de ser, si estamos realmente con un corazón limpio y humillado para realmente recibir al Rey y al Señor, si estamos clamando por las naciones, si estamos orando para que no se multiplique la apostasía, para que no crezca la apostasía en la iglesia, si estamos orando por las almas, si estamos pidiendo a Dios misericordia y clamando para que no se multiplique la maldad sobre la tierra. Para esto Dios nos ha puesto y debemos de meditar en estos caminos. Es necesario que nos volvamos al Señor una vez más. Tú que me escuchas dirás, yo soy creyente, yo soy cristiano hace años, yo llevo muchos años en el Evangelio, llevo muchos años conociendo qué es el ayuno, qué es la oración, qué es la palabra, cómo escudriñar las escrituras. He escuchado miles de prédicas, tú dirás en este momento, he visitado muchas denominaciones y conozco mucho sobre esto. Pues déjame decirte, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que el juicio comienza por
aquellos que llevan más tiempo conociendo al Señor, si no están ajustados conforme a los caminos del Señor. Démonos cuenta que en un pasaje también dice en la Biblia que el juicio venía sobre Israel, y de que el Señor dice que envió 6 ángeles con armas destructoras para acabar contra todos aquellos que estaban sacerdotes, aquellos que grandes conocedores de la palabra, aquellos hombres que se conocían las escrituras. Pero dice que venía un hombre también con un cinto en su cintura, obviamente, en su cintura, y traía un tintero y con una plumilla como de escriba, decía, estoy parafraseando porque no lo tengo acá. Y decía que entre estos hombres venía este hombre para destruir, y se le fue dada orden de parte de Dios para traer juicio sobre la casa de Israel. Démonos cuenta, hermanos, que el juicio de Dios siempre tiene que comenzar por la casa de Dios, por su pueblo. Debemos de estar firmes, debemos de estar constantemente llenando nuestras lámparas para no dejar que estas cosas, que estos juicios de Dios sean recayendo sobre nuestras vidas, y que Dios sea teniendo misericordia a la hora de Él venir a ajustar cuentas. Debemos de estar preparados, mis queridos hermanos, cada día, hermanos. Usted lo puede buscar en Ezequiel capítulo 9, y dice: he aquí 6 varones, en el 1, venían de camino a la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente, hermanos. Escuchemos bien esto, hermanos. Una señal en la frente, le dijo al hombre vestido de lino, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, o sea, de Jerusalén. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero démonos cuenta de eso, hermanos, donde empieza en el versículo 6, capítulo 9. Dice: matad a viejos. A viejos. Empezó por los más antiguos, empezó por los que más conocían la palabra, empezó por los que más llevaban tiempo en las cosas de Dios, conociéndole a Él, pero estaban corrompidos, estaban viviendo en pecados, habían descuidado el llamado de Dios en sus vidas. Luego dice: a viejos, a jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos, hermanos. Ve, aquí nos habla nuevamente. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Hermanos, esto es muy fuerte, hermanos, saber esto. Tenemos que meditar bien sobre nuestros caminos. Dios espera que hoy en día, como está la situación tan difícil y todo lo que se aproxima, que está tan pronto a llegar, tú y yo estemos tirados de rodillas todos los días, hermanos. Todos los días, sin pasar ni un día, Señor, tirados de rodillas pidiéndole: Señor, ten misericordia de mí, de mi familia, ten misericordia de las naciones, pidiéndole a Dios misericordia, para que cuando empiecen a venir con más fuerza sus juicios, estemos de pie
y no nos vaya a tocar a nosotros. Es necesario, hermanos, que meditemos sobre nuestros caminos si realmente estamos en la fe del Hijo de Dios. Sobre los ancianos, dijo sobre los de mi santuario, o sea, los que servían en el templo, sobre quizás los pastores, hoy en día los profetas, los evangelistas, los adoradores, los que se paraban enfrente y hablaban y se mofaban quizás, dando a entender o creyendo que eran superiores al pueblo, que se sabían más la Biblia, que hablaban mejor, que cantaban más bonito, que predicaban mejor, aquellos que Dios en su misericordia los usaba. Sobre mi santuario, empieza por mi santuario, por la casa del Señor, sobre aquellos que estaban sirviendo en el santuario. Esto es duro, hermanos. Debemos devolvernos a Dios. Todos los días debemos, tú y yo, de estar ahí humillados, buscando el rostro del Señor, buscando más y más el rostro del Señor, porque cada día sus juicios se aproximan más y más fuertes sobre la tierra, mis hermanos. Jeremías 25, 15, 18, también usted lo puede leer completamente en su casa cuando escuche este video. Dice: juicio primero por Jerusalén. Ellos debían de beber la copa de la ira. Debían de beber de la copa de la ira del Señor. Hoy en día la iglesia no está haciendo lo que realmente Dios le ha mandado a hacer. Muchas iglesias, no estoy generalizando, pero muchas, quizás más del 50%, las iglesias no. Y recuerda que la iglesia eres tú y yo. Todos nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia ha perdido su esencia y su propósito, hermanos. Ha perdido el fin con que fue formada por nuestro Señor Jesucristo. Hablando de lo que se recoge en la iglesia, del dinero que se recolecta en las iglesias como diezmos, como ofrendas, como todas estas finanzas que se recogen en la iglesia, han tenido otro enfoque o otro destino. En Hechos capítulo 6, 1 al 7, dice que la iglesia estaba encargada del sostenimiento de las viudas. Primera de Corintios 16, 1 al 2. Ella se encargaba, y ese era su trabajo, el sostenimiento de las viudas, que en verdad lo son. Ayudar a los huérfanos. Ahí en 1 Corintios 16, 1 al 2 usted lo puede encontrar. Ayudar a los huérfanos. ¿Qué han hecho hoy en día las iglesias apóstatas con todo esto? Pregunta el Señor. ¿Qué han hecho hoy en día las iglesias apóstatas con todo esto? Porque si la iglesia que no está haciendo esto que el Señor dejó establecido a sus santos apóstoles y a su pueblo como iglesia primitiva, si esta iglesia de hoy en día no está ejecutando estas mismas tareas y trabajos y obras, esto es una iglesia que está en la apostasía y ha entrado en la apostasía. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Dicen los pastores hoy en día, quizás esto era para esa época, o sea, en la época de los hechos de los apóstoles, la iglesia primitiva. Una vez lo escuché yo, hermanos, por un pastor diciendo, es que eso era para esa época, para ese pueblo, para esa cultura, para nosotros ya no aplica. Dijo un pastor una vez, un pastor que conocí unos días. Me quedó como dando vueltas en la cabeza, pero nunca estuve de acuerdo con esto, hermanos. Otros dicen, tenemos que volver a las sendas antiguas y creen que es solo orar más, ayunar más, predicar más. Sí, esto es cierto, esto es necesario hacerlo, hermanos. Cuando decimos o nos dicen, tenemos, hermanos, que volver a las sendas antiguas, claro, es ayunar más. Un verdadero ayuno, un arrepentimiento de corazón, buscar más el rostro del Señor, predicar la palabra. Pero además de eso, es necesario, para volver a las verdaderas sendas antiguas, es necesario también ayudar a las viudas. 1 Timoteo 5, 3 al 11. A los huérfanos, Job 29, 12, 13.
a los hermanos y ovejas necesitados, a los más necesitados en el pueblo de Dios. Santiago 2, 14, 16. Primera de Juan 3, 16, 19. Le estoy dando todo esto con soporte bíblico para que usted lea y entienda y escudriñe las escrituras. Porque una cosa es leer la palabra. Quizás algunos de ustedes han leído la palabra, pero no meditan constantemente en las escrituras, no escudriñan las escrituras. Y debemos de no solo leer, porque leer podemos leer cualquier libro, pero la palabra de Dios se lee, se medita y se escudriña, o se lee, se escudriña y se medita en ella. Y ayudar a los pobres, Gálatas 2, 9, 10. Estoy leyendo algunas cosas que el Señor me dio para que yo las escribiera. Para que no se me olvidaran, obviamente las escribí. Esto no lo recopilé, no lo recibí de ningún libro, porque estoy en contra de esto. Si estoy yo predicando más de un libro que de la misma palabra de Dios o lo que Dios habla a mi espíritu. Debemos de predicar y hablar de Cristo, no de nosotros, de su palabra, no de otro libro. Debemos de predicar lo que el Espíritu Santo coloca en nuestras vidas, porque para eso entramos a lo secreto, hermanos. Para eso debemos de buscar el rostro del Señor, para que Él nos hable. Dice la Biblia que el Señor, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, ¿cierto? Mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Hay cosas secretas que solo le pertenecen a Él y que a veces queremos presionar a Dios, obligar a Dios a que tiene que revelarnos todo porque somos sus hijos o porque quizás ayunamos 7 días o oramos 3 horas al día y llevamos 20 años en el Evangelio y queremos obligar a Dios, forzarlo a que nos revele, a que nos dé los secretos de su corazón, como dice una canción. Pero las cosas secretas son de Él, pertenecen a Él, que algún día las sabremos cuando estemos con Él en el reino de los cielos, pero hay reveladas que son para nosotros. Por eso debemos de pedirle a Dios revelación de las escrituras. Hermanos, la iglesia de Cristo cuidaba de los huérfanos, de las viudas, de los pobres y los más menesterosos, igual como se hacía en el antiguo Israel. Hechos 4, 34 al 35. Hermanos, iglesias que hoy en día entierran su dinero en grandes y ostentosos templos. Imagínense. Esto lo traía Dios a mi corazón, todo esto que les estoy diciendo, hermanos. Y esto pasa y sigue pasando. Y si Dios no actúa, no interviene pronto, como lo va a hacer y lo está haciendo, esto seguiría pasando, hermanos. Iglesias hoy en día entierran todo su dinero en grandes y ostentosos templos y han perdido estas cosas, o sea, de ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, por estar afanados en competir quién tiene los mejores templos, quién tiene los mejores instrumentos. ¿Y quiénes son las más reconocidas? Las denominaciones o iglesias más reconocidas. Todo esto para competir entre los hombres en la misma carne. Esto lo ha hecho la iglesia hoy en día. Y todo esto ha sido parte que ha llevado a la iglesia, a una parte de la iglesia, a entrar en la apostasía, hermanos. Hablando de las vigilias, ya no se hacen las vigilias como antes las hacía la iglesia primitiva. En Lucas 12, 37, 38, dice que también habla que los judíos, ellos hacían vigilias. Ellos hacían vigilias de noches enteras. Buscaban el rostro del Señor. Aquellos hombres y mujeres, como los primeros cristianos, los apóstoles, ellos hacían unas vigilias que verdaderamente podían decirse que eran vigilias. Hoy en día nos llenamos la boca, se nos llena la boca diciendo, anoche estuve en vigilia. ¿Hasta qué horas? No, hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana. Pero no estamos haciendo las verdaderas vigilias que realmente Dios nos manda a hacer, estando de rodillas, clamándole al Señor, suplicándole, buscando su rostro. Porque una cosa digo, mis hermanos, una cosa es orar
Y otra cosa es buscar el rostro del Señor. Por eso dice en 2 de Crónicas 7:14, que muchos hablan de esta cita, que muchos la conocen. Si mi pueblo se humillare, nos está dando la primera condición, la primera exigencia. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y buscar en mi rostro, y oraren, dos, oraren, y buscar en mi rostro, tres, y se convirtieren de sus malos caminos, cuatro. Démonos cuenta que nos pide humillación, oración, buscar su rostro y convertirnos de sus malos caminos. Entonces, si dice orar y buscar el rostro, es porque tenemos también, aparte de orar, ahí mismo debemos de buscar el rostro del Señor. Es muy diferente a usted ponerse, como costumbre lo hace, entrar y empezar a hablar usted solo, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Hermano, podemos hablar. Hay personas que son especialistas en esto y pueden hablar 3, 4, 5 horas orando, 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 supuestamente orando y hablando y hablando y hablando, cuando resulta que no están buscando el rostro del Señor. Porque buscar el rostro del Señor, hermano, se lo digo por experiencia, que lo acabé de vivir hace estos días atrás. Buscar el rostro del Señor cuesta mucho más que entrar a orar simplemente. Entonces, en esas vigilias, ahorita que tienes tiempo, o si no tienes tiempo, pero te debe de quedar tiempo, si estás trabajando, puedes empezar a buscar el rostro del Señor, para que el Señor se manifieste y se revele a tu vida, varón y mujer que me escuchas. Ahora solo se hacen vigilias de a pedazos. Media vigilia, un pedazo de vigilia se hace. Una vez escuché decir a alguien que decía, lo importante es la intención de Dios, la intención del corazón. Y esto se escucha mucho entre los religiosos, entre los que buscan a Dios y le dan a Dios pedazos, le dan a Dios de a sobras, le dan a Dios de a medias, le dan a Dios lo que le sobra y no realmente lo que Dios se merece. Esto lo he escuchado muchas veces de muchas personas y dicen, lo importante es la intención del corazón. Dios mira la intención. Esto no es algo que a Dios le agrada, hermano. Dios recibe con agrado. Dios recibe realmente con agrado a esas personas que se sacrifican, a esas personas que realmente se humillan y se disponen a entregarse completamente al Señor. Hermanos, sobre los sacrificios es donde desciende el fuego de Dios. El fuego de Dios no descendía en cualquier lugar. Era cuando los hombres de Dios armaban un sacrificio, presentaban un sacrificio, era donde el fuego del Espíritu de Dios descendía sobre aquel altar. Donde se levanta un altar, ahí es donde el fuego de Dios desciende. Es necesario que hoy en día le edifiquemos altares. Tú, varón, mujer que me escuchas, escoge un lugar en tu casa, en tu habitación, donde quiera que vivas, o en un monte, donde quiera que puedas ir hoy en día, y edifica allí un altar al Señor, y ahí es donde el fuego de Dios va a descender sobre ese altar, sobre tu vida, porque tú y yo también somos altares del Señor, donde el fuego de Dios desciende. Pero escoge un lugar para que tú ores y busques al Señor en vigilias, en ayunos. Estoy hablando de las vigilias, se hacen a pedazos. Y es donde en estas vigilias hoy en día se meten cantidades de distracciones, de rellenos y cosas antibíblicas. Duran toda la noche. Y para poder durar toda la noche y satisfacer nuestra carne, porque andamos muchas veces en la carne, entonces te tienen que darnos cosas para satisfacer y alimentar nuestra carne. Entonces somos muy carnales para poder buscar al Señor toda la noche con oración y clamor y adoración. Entonces, como andamos mucho en la carne, entonces tienen que darnos cosas, y los pastores hoy en día están dando cosas carnales para los carnales. No están dando cosas espirituales para los espirituales. Es donde se meten cantidades de rellenos antibíblicos durante toda la noche, como acertijos, dinámicas, coreografías,
Y así queremos ver la manifestación y la gloria y la visitación del Espíritu Santo de Dios. Así queremos ver y todavía decimos que así vendrá un avivamiento. Imposiblemente vendrá un avivamiento porque aún falta el último y gran avivamiento sobre todas las naciones de la tierra. Y ese es el que Dios va a permitir. Pero antes de eso va a estremecer las naciones, porque donde realmente un avivamiento nace, un avivamiento, escúcheme bien, hermano, un avivamiento de Dios nace donde hay un verdadero espíritu de arrepentimiento. Ahí es donde nace un avivamiento grande del Señor, un verdadero arrepentimiento. Entonces no debemos de entretener, ni nosotros dejarnos entretener como iglesia, no dejarnos entretener con juegos, con relajos, con cosas de distracción paganas en la misma iglesia. Tú, pastor que me escuchas, tú, mujer que me escuchas, tú, líder que me escuchas, que está dirigiendo una iglesia, Dios te va a demandar todas estas cosas, porque el Señor no te mandó a distraer al pueblo de Él. El Señor te mandó a edificar y preparar un pueblo santo y puro delante de Él, para que cuando Él venga pueda levantar una iglesia santa, pura y sin mancha, y llevársela al reino de los cielos. Es tu obligación y tu responsabilidad, varón y mujer que me escuchas en este video. Recibe esta palabra y arrepiéntete. Y vuélvete a Dios una vez más para que Él tenga misericordia de tu vida. Y no te creas que porque tienes un cargo, que porque eres anciano, que porque eres viejo y antiguo en los caminos del Señor, no creas que el Señor no te va a tocar. Si no te has arrepentido verdaderamente de estas cosas, es porque el juicio de Dios comienza por la casa y comienza por los más ancianos. Reciba esta palabra quien la quiera recibir. Los verdaderos ayunos, mis hermanos, los verdaderos ayunos, en Isaías 58, 6, 7, dice y nos explica que este es el verdadero ayuno del Señor, o el verdadero ayuno para el Señor, para el Señor. Pastores, predicadores y líderes metiéndose en ayunos para buscar sus propios beneficios, más poder, más unción, más señales. Y dice en Isaías 58:3 específicamente, dice que el pueblo de Israel buscaba su propio gusto, que para esto buscaban al Señor para su propio gusto. Démonos cuenta, hoy en día se busca a Dios en ayuno, pero es para nuestro propio gusto, para que nos dé, dame poder, dame unción, Señor, úsame, Señor, revélame, Señor, muéstrame, Señor, eso, Señor, dame, Señor, dame esto, que los milagros me sigan, que las señales, sí, esto es necesario en el pueblo de Dios. Pero ¿cuál es tu principal objetivo y tu intención en tu corazón? Debemos de tener una buena intención en el corazón cada vez que vayamos a buscar al Señor. Y si tú entras en un ayuno con el Señor y sientes que esa es la intención mala con que vas delante de Dios, pídele perdón y dile: Señor, tú sabes la intención de mi corazón y sabes que he venido a buscarte para que me des, para que me uses, para que hagas esto con mi vida. Pero primero, Señor, quiero que hagas morir mi carne, que hagas morir mi ego, mi yo, mi vanagloria. Muero hoy delante de ti. Muero hoy delante de ti, como dijo Jesús: de cierto os digo que si la semilla no cae a tierra y muere, no dará fruto, pero si muere dará buen fruto. Cada día muere delante del Señor, hermano, muere delante del Señor. A eso debemos de buscar al Señor, para eso, en ayuno, y buscar al Señor con una verdadera intención y un verdadero corazón arrepentido y sincero. Buscando promoción, buscando reconocimiento y posición de los hombres, los mejores puestos y cargos en la iglesia y en el altar, tener gente a cargo, ser líder de algo, y que le llamen el apóstol, el pastor, el líder, el profeta. Esto es lo que buscamos muchas veces, hermanos, en nuestra carne.
líderes peleándose las posiciones en los altares, pues se acercarán tiempos como los de Ananías y Zafira, y muchos tendrán terror y espanto de Jehová, y no querrán tocar un micrófono, ni poner un pie en el primer escalón del púlpito, hermanos, ni querrán cantar o tocar un instrumento del altar. Se acabarán los rellenos en los ayunos y vigilias, y las cosas que usaron para profanar los templos, que supuestamente eran para atraer niños, jóvenes y adultos. Todo esto se acabará, hermanos, porque todo esto Dios lo hará para visitando su iglesia y sus altares y a sus líderes. Hablemos de predicadores. Muchos han desfigurado la imagen del verdadero cristianismo. No solo recordemos la iglesia primitiva y la sana doctrina, hermanos. Volvamos a ella ahora. Ahora tenemos que volver a ella. No solo la recordemos ni hablemos de ella. Volvamos a ella, hermanos. No nos volvamos apóstatas cayendo de la sana doctrina. También se predica de entusiasmo, hermanos. También se predica de superación, de emprendimiento, de finanzas, de autoliberación, de mentalismo, concentración, poniendo la mente en blanco. Y es que para que Dios te hable, lea Salmo 119, 97. Es necesario que meditemos en su palabra. Es cierto que Dios habla en lo secreto, hermanos. Dios habla. A muchas personas Dios les ha hablado. Les habló en la Biblia, muestra. Hay muchos registros donde Dios habló. Pero no pongamos la mente en blanco. Y es que para que Dios nos hable, Dios nos hablará en el tiempo que Él quiera hablarnos. Entremos al secreto de Dios. Y Él nos hablará cuando Él vea que estamos preparados, como dice la Biblia, humillados bajo la poderosa mano del Señor. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo, pero hemos de estar siempre humillados bajo su poderosa mano. Debemos de meditar en su palabra, hermanos. Meditar siempre en su palabra, no esperando que si Dios no me reveló, no me mostró, no me habló, entonces me voy a enojar es que con el Señor, porque aún hasta eso se enseña. Ahí escucho predicadores hoy en día diciéndole, hermanos, usted debe enojarse con Dios, usted debe de exigirle a Dios, usted debe de enojarse con Él y decirle, no, Dios, yo soy tu hijo, mira, yo soy tu hijo y tienes que darme esto, porque tu palabra dice, sí, debemos de recordarle la palabra a Dios. Pero no restregarle la palabra a Dios como debemos de restregársela a Satanás, como el Señor Jesucristo se la restregó en su cara y le dijo, escrito está y escrito está. Pero a Dios tenemos que en misericordia pedirle a Él que nos revele si Él quiere revelarnos, hermanos. Porque hoy en día vemos mucha gente profetizando, mucha gente hablando. Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me habló y Dios me sacó del cuerpo y me llevó para el cielo y me llevó para el infierno y me llevó para tal lado y me llevó para un lado y para otro y para otro y para otro. Y se salen es que del cuerpo un poco de cosas. Tenemos de tener mucho cuidado con esto, hermanos. Si es cierto que algunas cosas pueden llegar a pasar, que Dios hable, una voz audible, que el Espíritu de Dios hable a nuestro espíritu. Y en un sueño Dios nos puede hablar. Y si tuvo un sueño, cuente lo que es un sueño. Mas no diga que es una profecía. Al sueño llámele sueño y a la profecía llámele profecía. Pero Dios tiene profetas reservados para estos tiempos. Tiene un espíritu profético. Pero tengamos mucho cuidado, hermanos, a quién escuchamos y qué predicamos, qué hablamos, qué enseñamos. También se enseña a no ayudar a nuestros hermanos, imagínense, porque quizás están en un proceso de Dios. Imagínense, hermanos, hay una palabra en la Biblia que dice, si tu enemigo tuviere hambre o sed, dale de beber. Imagínense, tu enemigo, está hablando del enemigo. Ahora, ¿cuánto más a los hermanos en la fe? Dice la Biblia que en lo posible hagamos el bien y ayudemos en lo posible a los hermanos en la fe. Y hoy en día hasta se enseña de que no hemos de ayudarle a un hermano, que porque quizás está en un proceso de Dios, que porque quizás está pasando por un trato de Dios, hermano. Dios nos trata y Dios procesa nuestras vidas, es cierto. Nos mete al desierto y nos prueba.
pero a mí no se me va a quitar nada con que yo vaya y le dé un mercado a un hermano, con que yo vaya y le lleve unos panes, unos huevos a un hermano, con que yo vaya y ore por él. Y aparte de orar, que es la fe, lleven las obras conmigo y vaya y le dé algo a un hermano o a una hermana que esté pasando, a una anciana, a una viuda, a un huérfano. Es necesario ayudar a los hermanos. Enseñan a hacer oraciones repetidas de libros, a imitar a hombres y no a Cristo. En esta palabra me detengo. Una vez el Señor, hace aproximadamente unos 4 años, me dijo a través de un siervo suyo que venía de Venezuela a Colombia, porque yo ponía mucho la mirada en el hombre en ese entonces, demasiado en el hombre, en los hombres, y me dijo: varón, no mires a los grandes, mírame a mí, que camino sobre los grandes. O sea, que mirar a Cristo, que Él era el que caminaba sobre esos grandes. Y hoy en día ese es el peor pecado que ha venido sobre la iglesia, porque ha habido un espíritu que ha venido sobre la iglesia durante muchos años. Ha acarreado este espíritu la iglesia, que ha sido el espíritu de idolatrar a los hombres de Dios, a los grandes, entre comillas, hombres de Dios. Y este espíritu ha venido por muchos años. Y esto, hermanos, no ha dejado que una gloria de Dios venga sobre la iglesia, porque siempre el ser humano ha querido idolatrar algo, ha querido reverenciar algo, una figura, ver siempre algo visible, algo tangible. Y esto ha sido pecado delante de Dios, hermanos. A imitar a hombres y no a Cristo. Oraciones de juicio y condenación. Esto también se enseña, hermanos, en la iglesia, a hacer oraciones de juicio y para condenar a otros. Esto, Dios mío, hasta en pastores muy reconocidos que se llaman apóstoles, profetas, lo he escuchado en sus predicaciones, en algún tiempo lo escuché, diciendo: estos estúpidos, imagínense, estos estúpidos, se atrevió a decir eso públicamente, creen que nosotros no tenemos discernimiento. Pero ahora yo, como apóstol o como profeta o como predicador de Dios, yo ahora decreto y juicio y un poco de cosas, hermanos. Y esto enseñándole a la iglesia esto, hermano, enseñándole al pueblo de Dios estas cosas, desfigurando el evangelio de Cristo, dañándole la mente y el corazón a las ovejas de Cristo. Y es que a dar órdenes a los ángeles del Señor. A dar órdenes a los ángeles. Si el Señor en el Getsemaní, hermanos, cuando vinieron por el Señor Jesucristo, que Él estaba con los apóstoles ahí en la noche y vinieron a llevárselo preso, él le dijo a Pedro o a los apóstoles: tranquilos, ¿acaso yo no puedo orar a mi Padre? Orar a mi Padre. Escuchen esto, hermanos, ustedes lo pueden buscar, no tengo la cita ahora, pero en el Getsemaní, orar a mi Padre para que envíe una legión de ángeles. El mismo Señor Jesucristo dijo: ¿acaso no puedo orar a mi Padre y Él enviará una legión de ángeles? Cristo fuera dicho: ¿acaso yo no puedo llamar a los ángeles que vengan y me defiendan? No, Él no lo dijo así, hermanos. Por eso debemos de escudriñar la palabra y no estar repitiendo todo lo que los hombres de Dios y predicadores y pastores hoy en día hacen. ¿Cómo oran? Repito lo que oran. Cómo hablan, repito lo que hablan. Cómo se visten, me visto como se visten. Cantantes hoy en día, gente en la iglesia hoy en día es que imitando a los cantantes, a las mujeres que cantan, a las famosas de música cristiana, a los famosos de música cristiana, ya queriendo imitarlos hasta en la forma de vestir o simulando la voz como ellos. Hermanos, Dios mío, ¿dónde ha llegado la iglesia del Señor? A esto Dios no nos ha llamado, y esto se le llama apostasía, porque todo esto se ha venido enseñando en la iglesia del Señor. Usted que me escucha, hermano, usted que es una oveja, quizás una oveja recién parida de menos de un año, o quizás una oveja que lleva ya muchos años en el evangelio, yo le aconsejo que cada vez que entre a lo secreto a buscar al Señor, como Mateo 6:10,
Entra a los secretos, cierra la puerta de tu habitación y ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Dice la Biblia, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como hacen los hipócritas. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero luego ahí sí dice, mas tú cuando ores, entra a tu habitación. Entra a lo secreto, entra con tu Biblia, con tu palabra y dile, Señor, háblame. Ahí el Señor le va a hablar y le va a revelar. Le va a quitar esas vendas que han sido puestas durante muchos años en tu vida, esos velos mágicos, esas vendas oscuras que han sido puestas en tus ojos, o quizás eso que ha sido puesto en tu corazón por tanta palabra, por tanto que te han confundido y ya no sabes ni qué escuchar, ni a quién creer, ni a quién creerle. Créele a Cristo, cree a su palabra y busca el rostro del Señor, y el Espíritu de Dios te hablará una vez más, o por primera vez te hablará si crees que nunca te ha hablado. Él te ha estado hablando, y te está hablando en este momento a través de esta palabra, enseñándole hoy en día. Esto tiene que ver con el yo. Gálatas 2:20, que dice, creo que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo lo decía, ya no vivo yo, ya no debo vivir, ya no puedo vivir yo, es que ya no vivo yo. Es ahora Cristo que vive en mí. Enseñándole a las ovejas a decir, yo ato, yo declaro, yo envío, yo ordeno, yo profetizo, yo decreto, yo, y todo el yo. Hermanos, esto no puede seguir así. No puede seguir. Es cierto que Dios nos ha dado poder, dominio y autoridad. Pero los discípulos, los apóstoles siempre decían, en el nombre de Jesucristo, sal de él. En el nombre de Jesucristo, sé sano. En el nombre de Jesucristo, toma tu lecho. En el nombre del Señor Jesucristo, haz esto. En el nombre del Señor Jesucristo, recibe esto. Pero usted nunca escuchó a los apóstoles decir, yo te ato, yo te ordeno, yo te envío, yo. Esto debemos de tener mucho cuidado con esto, mis queridos hermanos. Mucho cuidado con esto, porque el yo se ha metido tanto en la iglesia también, y debemos de ser muy cuidadosos con el yo. Entonces, seamos prudentes para hablar, para orar. No hablemos por hablar. A veces parecemos metralladoras para hablar. Dios te quiere preparar como un arma de guerra. Te quiere preparar como un arma de guerra, mujer que me escuchas. Un arma poderosa de guerra en las manos del Señor. Pero es necesario entrar más y más y más, porque hay mucho más que Dios tiene para ti que me escuchas. Pero no te dejes llevar por la carne. No empieces a orar, a hacer oraciones repetidas como siempre las haces. Deja que el Espíritu Santo te llene en lo secreto, y Él te guiará a hacer oraciones en el Espíritu. Romanos 8:26. Recibe esta palabra y así debe de ser, oraciones en el Espíritu. Gálatas 2:20, el que leí del yo ahorita, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ya no debes vivir tú, hermano. Ya no debes de vivir tú. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Llega al secreto del Señor y dile, Señor, ya no quiero vivir yo, Señor. Ya no quiero vivir yo, te entrego mi ego, te entrego mi yo, te entrego mis debilidades, te entrego mi elocuencia, te entrego mi sabiduría, mi conocimiento, te entrego todo, Señor. Mata mi yo, mátalo completamente. Todo esto es necesario llegar delante de Él. Mata mi yo, mata mi orgullo, mata mi elocuencia, mata todas estas cosas en mi vida, y que ya no viva yo, Señor. Hermanos, cuesta morir al yo, hermanos, cuesta mucho, duele, hermanos. Esto te va a doler mucho, hermanos. Va a doler mucho cuando llegues delante de Él y cada día llegues matando a tu viejo hombre, matando tu ego, matando tu yo. Es necesario que llegues hasta este punto para que realmente
ya no vivas tú, sino seas Cristo el que viva en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, espero que esta palabra, sé que les va a ser de gran bendición para sus vidas. Y que el Espíritu Santo sea hablándoles y ayudándoles en todo lo que ustedes se propongan hacer en las cosas del reino de Dios. Preparémonos, hermanos, limpiemos en todo tiempo nuestros vestidos sean blancos y que nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza, dice su palabra. Dios les bendiga, hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros, hermanos. Dios les bendiga y tengamos mucho cuidado con la apostasía. El Señor la está desenmascarando en este tiempo y la va a desenmascarar aún más fuerte. Dios les bendiga, hermanos. Les amo en el amor del Señor.